Hola, mi nombre es Katiuska González, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Bioanálisis. Hoy, junto con mis compañeras Aurimar Granado, Luis David González, Brigitte González y Luisana Gordillo, estaremos hablando sobre el tema toma de muestra para el diagnóstico bacteriológico de esputo, lavado bronquial y aspirado traqueal. ¿Qué es el esputo? Es un tipo de mucosidad espesa que se produce en los pulmones. Permite el estudio, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades de tipo infecciosa, inflamatoria u tumoral. El esputo puede tener diferentes colores. Estos colores ayudan a identificar el tipo de infección o a saber si una enfermedad crónica ha empeorado. Si el esputo es transparente, en general significa que no hay enfermedad. Sin embargo, la presencia de mucho esputo claro puede ser un signo de enfermedad pulmonar. Si el esputo es blanco o gris, eso también puede ser normal, pero una cantidad abundante puede significar enfermedad de pulmón. Si el esputo es amarillo oscuro o verde, en general significa que hay una infección bacteriana, como la neumonía. Si el esputo es de color marrón o café, esto suele ocurrir en personas que fuman. También es un signo común de la enfermedad del pulmón negro. Si el esputo es rosado, puede ser un signo de enfermedad pulmonar, una acumulación excesiva de líquido en los pulmones. Si el esputo es rojo, puede ser un signo temprano de cáncer del pulmón. También puede ser un signo de una embolia pulmonar. Los materiales que se van a necesitar son 3 envases estériles. Estos envases deben contener las siguientes características. Debe ser de plástico, transparente, boca ancha y de tapa de rosca, con el fin de asegurar un cierre hermético y reducir el riesgo de derrame. También vamos a necesitar marcadores de tinta permanente, guantes desechables estériles, solicitud para el examen bacteriológico, libro de registro de sintomático respiratorio, pañuelo o paño desechable, maletín portamuestra y biombo. El paciente debe de estar en ayuno para la recolección de la muestra. El paciente debe enjuagarse la boca únicamente con agua sin cepillarse los dientes. El paciente debe recolectar la muestra del esputo en el recipiente que se le será otorgado por el laboratorio. Se entrega al paciente un primer recipiente previamente rotulado con su identificación, es decir, nombre, apellido, fecha y número de muestra, y se debe anotar el número de orden en el recipiente del envase para la toma de muestra inmediata, es decir, la primera muestra. Se va a llevar al paciente al ambiente de recolección inmediata de esputo. Este lugar debe tener buena ventilación y debe prohibirse la presencia de un acompañante. El paciente debe abrir el envase sin tocar la parte interna con los dedos, de forma de no contaminar el envase. El paciente debe tomar aire profundamente por la boca. Va a retener ese aire durante 5 segundos y lentamente va a dejar salir el aire. Va a toser fuertemente hasta que le salga el esputo o flema. Va a escupir esa flema dentro del recipiente plástico, va a tapar el envase y luego va a desinfectar la parte exterior del recipiente con alcohol. Va a colocar el esputo, es decir, la muestra, la va a colocar en la caja metálica transportadora de muestra y va a entregar al laboratorio inmediatamente o en un plazo de 2 horas máximo. La recolección de la muestra puede ser realizada por el propio paciente. La muestra se debe obtener en una habitación que sea bien ventilada e iluminada y que el paciente tenga privacidad. Por lo tanto, se puede habilitar un biombo. Nunca se debe utilizar el baño en un ambiente cerrado para la recolección de la muestra. Se puede hacer estudios macroscópicos, que comprende análisis de las características generales del esputo, como es color y consistencia, es decir, esto trata sobre estudio básico. Estudio bioquímico, permite establecer el pH, enzima y otros elementos químicos característicos del esputo. Estudio microscópico, que a su vez engloba el estudio citológico, que permite la detección de células precancerosas o cancerosas, y el estudio microbiológico, que permite la detección de microorganismos patógenos.
Y por último tenemos las tinciones especiales, que ya sea tinción de Gram, tinción con Lugo, que permite la detención de bacilos específicos. Si los resultados son normales, quiere decir que no se encontraron bacterias ni hongos dañinos en el estudio, lo cual se reportaría como una baciloscopía negativa. Si los resultados son anormales, quiere decir que el paciente puede estar en presencia de una infección de tipo bacteriana o por hongos, lo cual se reportaría como una baciloscopía positiva. El profesional de la salud puede llegar a necesitar más pruebas para identificar el tipo específico de infección. Algunos de los agentes causales más comunes encontrados en un cultivo de esputo pueden llegar a ocasionar neumonía, bronquitis y tuberculosis. Un resultado anormal en un cultivo de esputo nos puede indicar el empeoramiento de enfermedades crónicas tales como la fibrosis quística y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En referencia a los agentes causales según el sitio anatómico, ubicamos el árbol traqueobronquial, donde tiene lugar la bronquitis. Entre las bacterias que podemos encontrar como patógenos están Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. En los virus podemos encontrar el virus parainfluenza, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, adenovirus y el virus del sarampión rara vez. La neumonía la podemos ubicar en el tejido pulmonar. Las bacterias que podemos encontrar dentro de un cultivo pueden ser Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y muy poco frecuente Legionella sp, Coxiella burnetii y microorganismos anaerobios. Entre los hongos podemos encontrar Psidioides ignitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum y Cryptococcus neoformans. En los virus podemos encontrar el virus de la influenza y raramente el virus de la varicela zoster. El aspirado traqueal es una técnica de diagnóstico invasiva que se realiza para la obtención de muestras de secreciones traqueales y bronquiales mediante la aspiración a través del tubo endotraqueal. Para esto, el paciente debe cumplir con unas condiciones, las cuales se tomarán en cuenta bajo el criterio médico. El paciente debe tener todos sus exámenes en regla, así como las radiografías torácicas, los exámenes físicos de laboratorio, debe estar en ayunas, se debe evaluar la frecuencia cardíaca del paciente y auscultar los ruidos respiratorios. Se debe vigilar constantemente la frecuencia cardíaca y presión arterial, así como también valorar los resultados de gases arteriales. Para este procedimiento necesitamos un equipo, el cual sería guantes estériles, cubrebocas, sonda de aspiración, hojas de bisturí, agujas estériles, jeringas y solución fisiológica al 0.9%. ¿Quién recolecta esta muestra? Esta muestra debe ser obtenida por un personal capacitado, lo cual se puede decir que es un procedimiento netamente médico. El médico debe colocarse mascarilla y gafas protectoras. Debe ajustar el equipo de aspiración para corroborar su funcionalidad. Y también debe corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno y de reanimación, que necesita tener una concentración del 100%. En cuanto al ambiente, este debe estar muy bien iluminado. El primer paso, para evitar que el paciente sienta dolor, se realiza una infiltración en el área de la punción con lidocaína y luego se desinfecta la piel con yodopovidona al 10%. La punción de cateterización se realiza en el ligamento tricorticide o a través de 2 anillos traqueales hasta la altura de la carina, que es una estructura que marca el final de la tráquea. Una vez localizada el área, la aguja debe introducirse con el bisel mirando hacia arriba y en un solo movimiento corto y rápido, con un ángulo de 80 grados. Para esto se sujeta la piel con la mano dominante entre 2 dedos y el pulgar. Una vez comprobado que la aguja se encuentra en vía, se introduce la sonda y se empieza a inyectar el suero fisiológico. El material se aspira de la tráquea utilizando una inyectadora o un succionador intermitente y luego se trasvasa a un recipiente estéril con tapa de rosca. Para finalizar el proceso se remueve el catéter, se descarga la inyectadora y la muestra se envía al laboratorio.
Las muestras de aspirado transtraqueal deben ser enviadas al laboratorio inmediatamente y en casos en los que no se pueda cumplir con esto, no pueden mantenerse sin analizar por más de 2 horas. Estas muestras deben colocarse en un medio de transporte para anaerobios y ser transportadas en frío, con unidades refrigerantes. Para el transporte se coloca el tubo o frasco dentro de una bolsa impermeable y luego en un contenedor rígido con cierre hermético, procurando que el tubo quede protegido y seguro dentro del contenedor. Para asegurar esto también se colocan gradillas y esponjas dentro de este contenedor secundario. Es importante saber que no se deben envolver los tubos o frascos con las órdenes clínicas, sino que éstas deben permanecer fuera del contenedor para así evitar posible contaminación del papel si la muestra se derrama. Los funcionarios que trasladan las muestras deben usar guantes y perchera impermeable, y posterior a su uso los contenedores deben desinfectarse con alcohol al 70%. Con las muestras obtenidas se pueden hacer estudios citológicos, cultivos bacterianos y antibiogramas. Para los estudios citológicos se realiza una impronta directamente con la muestra y se guarda la otra parte en un tubo con néctar. Para estos estudios es ideal el uso de citocentrífugas, que ayudan a mejorar la interpretación de los resultados. Para los cultivos, la muestra debe someterse tanto a medios aéreos como a medios anaerobios, lo antes posible, preferiblemente utilizando siempre la primera jeringa de recogida, con el objetivo de reducir contaminaciones. La aspiración es especialmente útil en pacientes incapaces de expectorar, en aquellos en los que las muestras repetidas de esputo espontáneo no permitan identificar el agente causal y para aquellos a quienes se sospeche de infecciones por microorganismos anaerobios o relacionados con la neumonía, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, que se encuentran en el tejido pulmonar. Para continuar con nuestro seminario, les voy a estar hablando un poco acerca de lo que es el lavado bronquial. La misma es una técnica que consiste en realizar una extracción de secreciones fluidas del árbol traqueobronquial, que no pueden ser expulsadas mediante el proceso natural, sino que debe ser a través de un proceso artificial. Esta técnica también es útil en los casos que se requiere recoger una muestra de tejido de los pulmones para su posterior análisis, como por ejemplo en el laboratorio, que ayuda en el diagnóstico de infecciones bacterianas como la tuberculosis y la neumonía bacteriana. Este procedimiento debe ser realizado por un médico neumonólogo especialista, ya que es la persona capacitada para realizar la maniobra. Como condiciones para el procedimiento se deben seguir las siguientes: explicarle el procedimiento y lo que puede sentir durante el mismo al paciente. El paciente debe estar acostado sobre el dorso, manteniendo la porción torácica más alta que el resto del cuerpo. El paciente puede o no estar bajo anestesia y se puede realizar en caso de hospitalización o de manera ambulatoria. Debe también existir una correcta esterilización, asepsia y antisepsia, tanto del médico que realizará el procedimiento como también del sitio donde se realiza y de todo y cada uno de los materiales a utilizar. Dentro de los materiales que se van a utilizar para llevar a cabo el lavado bronquial se encuentran los siguientes: un sistema de aspiración, una sonda de aspiración, gasas estériles, jeringa con capacidad de 20 cc, 500 ml de solución salina, tubos conectores y un recipiente de metal. Barreras de protección para el médico como bata, cubrebocas, lentes y guantes. Ahora voy a hablarles un poco acerca del procedimiento, el cual comienza aplicando un medicamento con efecto anestésico general en la garganta y boca del paciente para que el mismo no sienta dolor e incomodidad durante el procedimiento. También se puede administrar anestesia general por una vía intravenosa, esta dependerá de cada caso. Posteriormente se introduce la sonda por la fosa nasal de manera suave hasta que la misma no progrese más. Luego se administran entre 1 y 13 ml de solución salina fisiológica con una jeringa de 20 cc. Después de esto se retira un poco la sonda entre 0,5 y 1 centímetro y se comienza con la aspiración a la vez que se rota la sonda entre el pulgar y el índice. Todo esto debe durar entre 10 y 15 segundos. Tras realizar cada aspiración se debe conectar al respirador si el paciente está conectado a oxígeno. Esta operación se debe repetir las veces que sea necesario en la otra fosa nasal y en el tracto bucofaríngeo. Se debe desinfectar la sonda utilizada con solución salina fisiológica estéril, evitando así contaminar la misma. Una vez finalizada se debe limpiar la boca y la nariz del paciente.